Vamos a considerar un sistema que cuenta con sus respectivas propiedades. Supongamos que cuenta con una masa, un volumen y una temperatura en este preciso momento. Llamaremos a este momento tiempo 1. Si suponemos que detenemos el tiempo y todo el sistema permanece detenido, nosotros seremos capaces de medir cada una de las propiedades de este sistema en este preciso momento. Todo esto a base de cálculos y modelos matemáticos. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es conocer el estado en el que se encuentra este sistema en este respectivo momento. Si ese sistema pasara a un tiempo 2 y tuviera un cambio de masa, un cambio de temperatura o un cambio de volumen, ya no estaríamos hablando exactamente del mismo estado del tiempo 1. Ese sistema pasaría de estar en un estado 1 a estar en un estado 2. Hagamos la suposición de un sistema que cuenta con las siguientes características en este preciso instante. Cuenta con una masa de 2 kilogramos, un volumen de 1.5 metros cúbicos y se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius. Además que se encuentra dentro de un cilindro que cuenta con un émbolo o pistón, es decir, la frontera de este sistema es móvil. Entonces, en este preciso momento, todas estas propiedades definen el estado de este sistema en este momento. Pasa el tiempo y la temperatura se mantiene constante. Sin embargo, la sustancia que lleva debajo del pistón, dentro del cilindro, al calentarse comienza a adquirir un mayor volumen. Esto provoca que en un determinado tiempo 2, el volumen del sistema se haya duplicado a pesar de conservar la misma cantidad de masa y la misma temperatura. En este nuevo instante, el sistema ha pasado de un estado inicial 1 a un estado final 2. Es decir, a pesar de que estamos contando con el mismo sistema, el incremento de un volumen 1 a un volumen 2 ha provocado que nos encontremos ante dos estados diferentes, en un tiempo inicial 1 y en un tiempo final 2. De esta manera es posible entender a qué nos referimos cuando hablamos del estado de un sistema. En la vida real podemos imaginar que dentro de un sistema puede existir una gran variación de las propiedades en diferentes puntos del mismo. Por ejemplo, la variación de la temperatura en distintos puntos del sistema. Supongamos que podemos observar la temperatura dentro de este sistema. Debido a esto podemos notar que la temperatura está variando en algunos puntos dentro del sistema. Es decir, 20 grados aquí, 25 aquí, 23 aquí, 30 aquí, 27 aquí. Es notorio que en cuanto a temperatura el sistema no se encuentra equilibrado. Podemos concluir entonces que este sistema no cuenta con equilibrio térmico. Esto como un breve ejemplo. Dentro de la termodinámica estamos tratando con estados de equilibrio. Esta palabra equilibrio más que nada define un estado de balance. En un estado de equilibrio no hay fuerzas impulsoras dentro del sistema y este además no experimenta cambios cuando es aislado de sus alrededores. Es decir, todo se encuentra perfectamente equilibrado. A este equilibrio se le conoce como equilibrio termodinámico y para cumplirlo es necesario contar con ciertos requisitos. 3 tipos de equilibrio que juntos llevan al sistema a estar en un equilibrio termodinámico. Estos son el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio químico. Sobre el equilibrio térmico ya se había hablado antes. Supongamos que este es nuestro sistema, pero tenemos un desbalance de temperaturas dentro de él. Pero al pasar el tiempo, ese sistema poco a poco va a lograr alcanzar el equilibrio térmico, que será cuando tenga la misma temperatura en todos los puntos del sistema. El que contara con diferencias de temperatura sería una fuerza impulsora para que se lleve a cabo una transferencia de calor, siendo esto lo que se está evitando. Por otro lado, el equilibrio mecánico está relacionado con la presión, y un sistema lo posee si con el tiempo no hay un cambio de presión en alguno de sus puntos. Sin embargo, dentro del sistema, la presión puede variar debido a la altura medida desde el nivel del mar, como consecuencia de la gravedad. Aunque bueno, la variación de la presión como resultado de la gravedad en la mayor parte de los sistemas termodinámicos es relativamente pequeña. Debido a esto, normalmente se ignora. Y finalmente, un sistema se encuentra en equilibrio químico si su composición química no cambia con el tiempo, es decir, si no ocurren reacciones químicas. Un sistema no estará en equilibrio termodinámico a menos que satisfagan los criterios de equilibrio necesarios. Supongamos que contamos con este sistema y en cierto determinado momento deseamos conocer el estado en el que se encuentra. En teoría no debería ser demasiado complicado, ya que solamente con conocer sus propiedades estaríamos conociendo el estado de este sistema. Ahora la pregunta es, ¿qué propiedades debemos conocer? Porque si bien sabemos que contamos con demasiadas propiedades que pueden describir cómo se encuentra este sistema, y cuántas y cuáles son las que necesitamos saber para determinar este estado en este preciso momento. El número de propiedades requeridas para fijar el estado de un sistema se determina mediante el postulado de estado.
Este dicta lo siguiente: el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. De aquí hay dos conceptos que debemos entender. Se habla de un sistema compresible simple cuando éste carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial. Aquel sistema que no cuente con estos efectos se le conoce como un sistema compresible simple. Estos efectos se deben a campos de fuerza externos y son insignificantes para la mayor parte de los problemas de ingeniería, ya que de no ser así, sería necesario especificar una propiedad adicional para cada efecto importante. Por ejemplo, si se llegase a considerar los efectos gravitacionales, se requeriría especificar la altura sobre el nivel del mar, además de las dos propiedades necesarias para fijar el estado. El postulado de estado además requiere que las propiedades especificadas sean intensivas, es decir, propiedades que no dependan de la masa, pero además que sean independientes. Y son independientes si una de ellas puede variar mientras que la otra se mantiene constante. Es decir, mientras una propiedad va cambiando, la otra se mantiene igual. El ejemplo más común es el de la temperatura y el volumen específico, debido a que ambas son propiedades intensivas y además ambas son independientes. Es decir, una puede variar mientras que la otra se mantiene constante. Supongamos que contamos con nitrógeno dentro de un sistema cerrado y este además es fijo. Hagamos la suposición de que se le estará administrando calor. Se cuenta con un volumen específico de 0.9 metros cúbicos por kilogramo y que además en ese preciso momento se cuenta con una temperatura de 25 grados Celsius. Sabemos que con el pasar del tiempo la temperatura de este sistema irá subiendo. Sin embargo, el volumen específico no cambiará, debido a que el volumen siempre se mantendrá constante, a pesar de todo el calor que se le administre. Es decir, aunque está cambiando la temperatura, el volumen específico se mantiene constante, cumpliendo las características que dicta el postulado de estado. Ambas son propiedades intensivas y además son independientes una con la otra. Por otro lado, supongamos ahora que la frontera es móvil. Nuevamente tomamos el nitrógeno como ejemplo principal. Originalmente se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius y cuenta con un volumen específico de 0.9 metros cúbicos por cada kilogramo. Sin embargo, supongamos que el tiempo pasa y el calor que emana la llama va a expandir el nitrógeno, provocando así que el volumen crezca. De modo que al paso de unos cuantos minutos, el volumen ha incrementado a 2.7 metros cúbicos por cada kilogramo. Sin embargo, la temperatura se ha mantenido fija entre el estado 1 y el estado 2, es decir, nuevamente contamos con dos propiedades intensivas y además contamos con el factor de que sean independientes una con la otra. Mientras una está cambiando, la otra se mantiene fija. De esta manera se cumplen los requisitos que menciona el postulado de estado. Otro ejemplo que vale la pena destacar es el de la temperatura y la presión. Sí, sabemos que ambas son propiedades intensivas, no dependen de la masa. Sin embargo, tienen la peculiaridad de que son independientes una con la otra solamente para sistemas de una sola fase. El cambio de fase se verá más adelante, pero en unas palabras un tanto sencillas, es, por poner un ejemplo, cuando el agua pasa de su estado sólido a su estado líquido. Por poner un ejemplo, cuando se pasa de hielo a agua líquida, o de estado líquido a estado vapor. Esa misma agua líquida se calienta y pasa a vapor. Esto es un cambio de fase. Cuando el sistema se mantiene solamente en una fase, se puede decir que la temperatura y la presión son propiedades intensivas y además son independientes. Pero cuando hablamos de sistemas multifase, esa independencia se pierde. El ejemplo más común de esta dependencia está nuevamente relacionada con el agua. Supongamos que la ponemos a calentar hasta que llegue a ebullición. Esto es decir, que esté cambiando de fase de líquido a vapor. Y esto además supongamos que lo hacemos a nivel del mar. Sabemos que a nivel del mar, cuando la presión es de una atmósfera, el agua llega al estado de ebullición al llegar a la temperatura de 100 grados Celsius. Sin embargo, supongamos ahora que ponemos a hervir la misma cantidad de agua, pero sobre un cerro. Conforme vamos adquiriendo más elevación, la presión disminuye y el agua hierve a una temperatura más baja. Es decir, la temperatura en la que hierve el agua depende de la presión. Matemáticamente, esto se escribe de la siguiente manera: la temperatura es una función de la presión. Esto solamente durante un proceso de cambio de fase. De esta manera, la temperatura y la presión no son propiedades suficientes para fijar el estado de un sistema para dos fases. Para esto se dará una nueva propiedad que se verá más adelante, llamada calidad, denominada con la letra X.